Génesis capítulo 31. Vamos a leer los versículos 1 al 7 y el 14 al 21. Génesis 31, versículo 1. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esta riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí ya no era amigable para con él como antes. Eso es lo que sucede cuando usted presta sus oídos y atención a difamación o a chismes o a comentarios que no tienen fundamento. Versículo 3, entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. No obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Versículo 14. Y Raquel y Lea le respondieron y le dijeron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre, a la tierra de Canaán. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Y Jacob engañó a Labán, arameo, al no informarle que huía. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Padre, santifica tu nombre en medio de tu pueblo. Que tu nombre sea honrado mientras tu palabra es predicada. Y que tu palabra venga a santificar nuestros corazones. Que podamos ver la maravilla de tu gracia y alabarte a ti por ella. Te suplicamos que las palabras de tu siervo y su meditación, exposición de tu palabra sean agradables delante de ti, oh Dios y Redentor nuestro. Envía tu Espíritu, que hayan palabras de sabiduría, palabras tuyas para tu pueblo. Aliméntanos, sostén a tu pueblo, guárdanos y guíanos, te lo suplicamos. En el nombre de aquel que se entregó por nosotros, que vendrá por su pueblo. Amén. El pasaje bíblico que leímos relata el regreso de Jacob a Canaán, lugar en que moraban sus padres, tierra que Dios daría a Jacob y a su descendencia para cumplir
su promesa a Abraham. Aunque la jornada sería larga, difícil y peligrosa, aún así Jacob regresaría a la tierra de su parentela. Aunque Jacob deseaba volver a su tierra, aquello que lo llevó a regresar fue el mandato de Dios. Génesis 31, versículo 3, vuelve a la tierra de tus padres, a tus familiares, y yo estaré contigo. La manera en que Dios guió, guardó y prosperó a Jacob durante los 20 años que él estuvo con Labán, su suegro, en Padán Aram, muestra abundantemente la obra de la gracia de Dios. Sobre esta gracia, Arturo Pink declaró: la gracia es la única fuente de la cual mana la buena voluntad de Dios para sus escogidos. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se otorga puede granjearla. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. En los escritos de Pablo, la gracia se muestra en directo contraste con las obras y los méritos. Todas las obras y méritos de cualquier clase o grado que sean. Romanos capítulo 11, versículo 6, Pablo dice: y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La gracia de Dios es su amor, favor y poder inmerecidos que Dios manifiesta para la salvación y el bienestar eterno de sus hijos. En Génesis capítulo 31 vimos la semana anterior que Dios por su gracia guió a Jacob. Él se reveló a Jacob por medio de un sueño para decirle: vuelve a la tierra de tus padres. Aquello que guió a Jacob no fueron sus deseos ni las circunstancias, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios aplicada a la vida, el corazón y las circunstancias fue suficiente para dar a Jacob la guía que él necesitaba para hacer la voluntad de Dios. Aunque hoy Dios no revela su voluntad por sueños como antes, Él nos guía mediante su revelación escrita. Esta revelación aplicada a nuestras vidas y circunstancias, segunda epístola a Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. La guía que recibimos de Dios para nuestras vidas se debe a la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó en la guía que Jacob recibió de Dios. En segundo lugar, en Génesis 31 podemos percibir la obra oculta de la gracia de Dios. En Génesis 31 podemos percibir
la obra oculta de la gracia de Dios. El testimonio que Jacob dio a sus esposas revela otro aspecto de la gracia de Dios. Revela la actividad o la obra oculta que realiza Dios. Al mirar hacia el pasado, Jacob dio testimonio a Raquel y a Lea de cómo Dios había estado con él durante los 20 años que él había servido a Labán, su suegro. El versículo 5, Jacob habla de la presencia de Dios en su vida. En el versículo 5, Jacob habla de la presencia de Dios en su vida. Él dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y esto no era algo que Jacob merecía, era por gracia. En el versículo 7 Jacob dice: aunque Labán me ha engañado y me ha cambiado mi salario 10 veces, Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. ¿A qué se debe esto? A la gracia de Dios. A pesar de las malas intenciones, engaños, abusos, injusticias de Labán, la gracia oculta de Dios obró para proteger, prosperar y preparar a Jacob para que éste volviera a su tierra, a la tierra de los pactos y de las promesas, a la tierra donde Dios lograría su propósito redentor. El asunto del testimonio de Jacob, que provoca gran curiosidad, se ve cuando Jacob le dice a sus esposas que había tenido un sueño en el que Dios le reveló que los bienes que él había acumulado y la prosperidad que él y su familia gozaba no procedían de la astucia, ingeniosidad o recursos de Jacob, sino de la bondad, del poder y de la gracia de Dios. Dios era el que había estado con Jacob para bendecirlo. Y esto Dios lo hizo para beneficiar a este hombre por su pura gracia. Aunque Jacob formuló un sistema para tratar de producir un gran número de ovejas, corderos y cabras que él pudiera legalmente reclamar como parte de su salario, aquello que multiplicó abundantemente estos rebaños no fue en última instancia el sistema de Jacob, sino el poder de la gracia de Dios. Dios fue el que supervisó todo el proceso de reproducción. Y eso es lo que vemos en los versículos 10 al 12, donde dice: y sucedió que por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños, y he aquí, los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él le dijo: levántate ahora, levanta ahora. Levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abiragados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo lo he visto y no le he dejado ni permitido que se salga con la suya. Jacob, no fue el sistema que elaboraste, fue el poder de la gracia de Dios, algo que tú no merecías. Y el despliegue de su gracia era ¿para qué? Para el cumplimiento del plan salvador de Dios.
El poder de la gracia de Dios obró de tal manera que los rebaños de Jacob aumentaron abundantemente. Por esta razón Jacob se vio obligado a decirle a sus esposas: Dios ha quitado el ganado a vuestro padre. Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Observe, Dios quitó el ganado a Labán y se lo dio a Jacob. Como señaló un comentarista bíblico, Dios anuló la mala intención tanto de Labán hacia Jacob como la propia maquinación de Jacob. No es necesario tener un sueño como Jacob para aprender la verdad, que Dios está obrando en la vida de su pueblo para enriquecerlo y bendecirlo, aun cuando no lo parezca. A la luz de esta verdad, el comentarista hace unas preguntas que nosotros debemos considerar. ¿Qué cargas llevas en este día? ¿Qué dificultad te confunde y te deja perplejo? ¿Parece que Dios te ha abandonado? El hecho de que tú no puedes sentir o percibir la gracia de Dios en una situación, esto no significa que no está ahí. Su gracia está obrando aún en medio de las dificultades, aún cuando tú no puedes percibir tal cosa. Esta obra, ¿para qué? La gracia de Dios obra para fortalecernos, instruirnos y aún enriquecernos a través de esa experiencia difícil. A menudo la gracia está oculta, pero su presencia y actividad es real. A pesar del maltrato, del abuso, de la injusticia de Labán, la gracia oculta de Dios estaba obrando a favor de Jacob, y esto para el logro de los propósitos salvadores de Dios. Dios, a través de un sueño, abrió los ojos de Jacob para que este hombre pudiera percibir y reconocer la obra de la gracia oculta de Dios. Probablemente fue difícil para José, uno de los hijos de Jacob, percibir la obra de la gracia de Dios. Cuando sus hermanos lo traicionaron, cuando sus hermanos lo vendieron para que él sirviera como un esclavo, sin embargo, su incapacidad para ver la actividad y el poder de la gracia de Dios no significa que esta gracia o poder no estuviera obrando a su favor y a favor del pueblo de Dios. Muchos años después, José dio testimonio de esta gracia cuando dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios en su gracia, sí fue en su gracia, aunque no explícito esté implícito, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿De qué gente? El pueblo de Dios, de donde vendría el Mesías y la salvación del mundo. Hermanos, llegará el día en que podremos mirar atrás y ver lo que hoy no podemos ver en la situación en que nos encontramos, ver que la actividad de la gracia oculta de Dios se encontraba obrando a nuestro favor. Y entonces cantaremos con más conocimiento y entendimiento: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guió hasta el fin.
En Génesis capítulo 31 vemos la obra de la gracia de Dios en la guía que Jacob recibió. Percibimos la actividad oculta de la gracia de Dios. Tú que has venido aquí en esta mañana, que tal vez te encuentras pasando por una gran dificultad, y parece que todo está contra ti, y parece que no hay solución. Es un tiempo de dificultad y te preguntas, ¿estará Dios aquí? ¿Me habrá abandonado Dios? No, hijo de Dios, Dios no abandona a sus hijos. Dios no los desampara. Esa gracia poderosa que te salvó es esa misma gracia oculta que aunque hoy no puedes ver, se encuentra obrando a tu favor para el logro del propósito salvador de Dios, el cual, según Romanos 8, es hacerte a ti conforme a la imagen de Cristo, para que en esto sea la gracia de Dios exaltada y Dios por los siglos sea glorificado. En Génesis 31 vemos la obra de la gracia de Dios en la guía divina que Jacob recibió. Querido hermano, anima tu corazón con estas palabras. Dios está con los suyos, su gracia sigue obrando, su gracia obrará en ti el propósito de Dios. En este pasaje de las Escrituras percibimos la obra oculta de la gracia de Dios. En tercer lugar, vemos la obra protectora y preservadora de la gracia de Dios. Vemos la obra protectora y preservadora de la gracia de Dios. Este aspecto de la gracia de Dios se manifestó cuando Jacob salió de la casa de su suegro. Por temor a lo que Labán podía hacer para impedir que Jacob se fuera, Jacob tomó a su familia y todo lo que tenía y huyó en secreto. Esperó el momento oportuno, salió sin informarle a Labán que huía. En esto no actuó sabiamente. Se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. 3 días después informaron a Labán que Jacob había huido. Labán, enojado por la salida de Jacob, lo persiguió. 3 días, 300 millas. Estaba enojado. Aunque él luego atribuyó su enojo a que no pudo despedirse apropiadamente de sus hijas y de sus nietos, probablemente se enojó porque había perdido su mejor empleado y una importante fuente de ganancia. Mientras Labán perseguía a Jacob, Dios se le apareció en sueños. ¿Y qué le dijo? Le dijo, guárdate de que no hables ni bien ni mal a Jacob. Versículo 24. En otras palabras, Dios le prohibió a Labán decir cualquier cosa a Jacob que lo llevara a cambiar su decisión de volver a Canaán. Por mandato de Dios, Labán no podía decirle a Jacob ninguna cosa que cambiara la mente de este hombre. No podía ofrecerle a Jacob ninguna cosa que le animara a quedarse. No debía prometerle mayores riquezas, ni que le trataría mejor. Tampoco podía amenazarlo.
Y mire, este hombre vino listo para hacer algo, porque él le dijo a Jacob, mira, yo puedo hacerte daño. Era verdad, podía hacerle daño. El Señor le dijo, no se te ocurra. No se te ocurra amenazarlo, intimidarlo. No le digas nada bueno o malo, positivo o negativo, para que regrese. Porque es mi voluntad de que regrese a Canaán. No le hables ni bien ni mal. Ahora bien, esto no significa que Labán no podía decirle ninguna cosa a Jacob. Simplemente no podía decir ninguna cosa negativa o positiva que lo llevara a volver a la casa de su suegro en Padán Aram. Por temor a la amenaza divina, Labán no intentó cambiar la mente de Jacob. Vaya y vea, el hombre hizo lo que Dios le dijo, porque éste sabía quién era Dios. Él había visto la mano de Dios sobre Jacob. Por temor a la amenaza divina, Labán no intentó cambiar la mente de Jacob y así obedeció a Dios. Si Dios no hubiera intervenido, Labán hubiera hecho daño a Jacob. Él mismo le dijo a su yerno, tengo poder para hacerte daño, pero anoche esto fue lo que cambió mis intenciones y mi plan. Pero anoche el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, me habló diciendo, guárdate de hablar nada a Jacob, ni bueno ni malo. En vez de hacerle mal a Jacob, Labán hizo un pacto con él para asegurarse de que Jacob trataría bien a sus hijas. A pesar del temor de Jacob y la manera en que él huyó, la gracia de Dios protegió a Jacob, a su familia y todo lo que él tenía. Sal de este lugar. Vuelve a tu tierra y yo estaré contigo. Pero Labán, no hay problema. Yo estaré contigo. La fe de Jacob flaqueó. Pero a pesar de que esta fe se debilitó y él flaqueó, la gracia de Dios aún así protegió y preservó a Jacob. Eso es gracia, algo que no merecemos. ¿Y cuántas bendiciones hemos recibido? ¿Y cuántas cosas tenemos? No porque las merecemos, no porque nos hemos comportado correctamente, no porque Dios aprueba nuestra actitud, nuestra mala conducta. No, se debe a la gracia de Dios. Amor, poder y favor inmerecido. Y debemos ser cuidadosos, porque muchas veces podemos llegar a la conclusión de que realmente a Dios no le importa que yo no me comporte como Él me manda en su palabra, porque mira lo que pasa aquí, mira lo que pasa allá, son cosas favorables que tal vez indiquen que Dios no toma en serio realmente lo que estamos haciendo, lo que respecta a nuestra desobediencia. Mi amigo, no malinterpretes la bondad ni el despliegue de la gracia de Dios. Todo es por gracia, es algo que no merecemos. Alguien dijo, fue la gracia protectora y preservadora de Dios la que resultó en todo esto. ¿Le fue difícil a Jacob descansar en esta gracia? Si se hubiera convencido de ella en verdad, no habría salido en secreto. Cuando oyó que Saúl
estuvo de camino para encontrarlo con 400 hombres. Jacob otra vez dudó del cuidado protector de Dios. Capítulo 32, versículos 6 y 7. Sin embargo, aunque Dios obra a través de nuestra fe, Él no necesita nuestra fe para hacer su obra. Su gracia protectora obraba aún cuando Jacob dudaba de ella. Es posible que nosotros también dudemos de la gracia protectora de Dios, pero esto ni la niega ni la nulifica. Todos los diablos del infierno no podrán llevar al sepulcro a ninguno de los hijos de Dios antes del tiempo señalado, y todas las tretas del infierno no podrán mantener a ninguno de los hijos de Dios fuera del cielo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios reina. En Génesis capítulo 31 vemos la obra de la gracia de Dios. La vemos en la guía divina que Jacob recibió. Percibimos la obra oculta de la gracia de Dios. Vemos la obra protectora y preservadora de la gracia de Dios. En cuarto y último lugar, vemos la obra irresistible de la gracia de Dios cumpliendo su propósito soberano y redentor. ¿Qué es lo que vemos en Génesis 31 y a través de toda la Biblia? Vemos la obra irresistible de la gracia de Dios obrando en el corazón de sus hijos para cumplir su propósito soberano y redentor. En el versículo 13 del capítulo 31, Dios le dijo a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. ¿Quién es el Dios de Betel? Él es el Dios que por su gracia se apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. Se apareció a los patriarcas para revelarles su plan de redención. Génesis 28, versículo 14, declara de la siguiente manera. Versículo 13 dice: y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Según la explicación inspirada e infalible de este versículo en Gálatas 3:16, esta simiente es Cristo. Esta simiente es Cristo. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu simiente, es decir, Cristo. Es decir, en la simiente eminente y principal que vendría de Abraham, el Mesías, Dios iba a bendecir a todas las naciones con toda bendición espiritual. Entre estas bendiciones, según las Escrituras, en un pasaje como Efesios capítulo 1 y otros, estas incluyen redención, paz, perdón, justificación, adopción, santificación, glorificación y vida eterna. En ti, en tu simiente, en Cristo.
por lo que Cristo es en su persona y la obra que Él iba a hacer, serán benditas todas las naciones. Ellas recibirán la plenitud de la salvación, todas las bendiciones espirituales que el alma necesita para su salvación y para glorificar a Dios. El cumplimiento de esta promesa tenía que ver con la preservación de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, ¿te acuerdas del voto que me hiciste en Betel? ¿Te acuerdas de lo que te dije y te prometí? Regresa a tu tierra, a la tierra en que tú naciste. ¿Por qué? Porque esa tierra es la tierra de los pactos y de las promesas. Es la tierra que Dios escogió para manifestarse en una manera maravillosa en la persona y obra de Cristo. Vuelve a tu tierra. Hay un pueblo que yo tengo que cuidar, preservar, engrandecer, convertir en una gran nación, de la cual vendría el príncipe y el rey, el Señor Jesucristo. Vuelve a la tierra. Sal de aquí. Pues nadie puede detener ni detendrá mi propósito en Cristo. Queridos hermanos, cuando no tenemos un concepto completo y cabal del plan de Dios, en lo que respecta a lo que la Biblia dice de esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, leeremos las Escrituras y buscaremos diferentes cosas. ¿Para qué? Para recibir una ayudita de aquí, una ayudita de acá, una lucecita de aquí, una lucecita de allá. Muy bien, pero ¿y qué? ¿Eso es todo lo que hay? No. La revelación de las Escrituras revela un plan de salvación. Revela aquello que Dios se había comprometido a hacer para salvar a las naciones, para salvar a los hombres, para salvarlos del pecado, para salvarlos de la consecuencia del pecado. Nosotros que vivimos en esta generación conocemos algo de las consecuencias del pecado. No solo lo vemos en nuestra debilidad en lo que respecta a nuestro cuerpo, sino también a lo que nos rodea, a la maldad de los hombres y sus efectos. Y cómo estas cosas perjudican a los hombres, y cómo esclavizan a los hombres, y cómo los tiene esclavizados de tal manera que si los hombres mueren en esa condición, irán al infierno. Pero Dios tenía un plan. No era solamente hacerle bien a Jacob, a la familia de Jacob, a los hijos de Jacob, a sacarlos de ese lugar donde había justicia, donde Labán estaba explotando a Jacob, donde este hombre, en vez de tomar aquella ganancia que había recibido cuando le dio a sus hijas a Jacob, los años que este hombre trabajó, tomar estas riquezas y ponerlo como una dote, como era la costumbre de aquellos días, para que estas hijas tuvieran en qué caerse muertas. Este hombre, ¿qué hizo? Usó todo ese dinero. Pero Dios lo regresó. Dios se lo quitó a él para dárselo a quién, para dárselo a Jacob y a las esposas y a la familia de Jacob. Y todo esto ¿para qué? No solamente para que gustaran de la bondad temporal de Dios, sino también para que se cumplieran los propósitos eternos de Dios en Cristo. Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Y todo esto para la alabanza de su gloria. Querido hermano, tú pierdes de vista esto, tú no entenderás como debes entender la palabra de Dios. Mirarás las cosas
desde la perspectiva humana, pero no desde la perspectiva divina. Ahora, esto es muy importante. La gracia de Dios obró poderosamente para tomar un engañador y transformar el corazón de este hombre y salvarle. Y convertirle en un verdadero hijo de Dios. Esa gracia lo guió, esa gracia obró ocultamente, esa gracia lo protegió, lo preservó para que se cumpliera el plan redentor de Dios, del cual nos estamos beneficiando hoy tú y yo y todo aquel que conoce el poder de la gracia salvadora de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquello que ocurrió en Padán Aram, la orden dada, tenía que ver con nuestra salvación. Vuelve a la tierra para que se cumplan las promesas que yo he dado a Abraham, porque de su simiente vendrá aquel que Dios usará para bendecir a todas las naciones. Ahora, la manifestación de la gracia poderosa, soberana, irresistible de Dios en la vida del patriarca tenía un fin principal: la gloria de Dios. Pablo nos dice que Dios concede bendiciones espirituales a su pueblo, Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo es por gracia. Toda bendición espiritual es por su gracia. ¿Y para qué? Para la alabanza de su gracia. Efesios capítulo 1, miren el lenguaje. Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin principal de todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En ti serán benditas, en su simiente serán benditas todas las naciones. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gracia, poder, misericordia de Dios y su manifestación no es algo que el hombre puede manipular ni usar para lograr sus deseos, caprichos, metas personales. No es un poder que el hombre puede dirigir, ni usar, ni controlar para lograr sus metas y aspiraciones personales. La gracia de Dios, su favor o poder inmerecido, se manifiestan principalmente para que Dios sea glorificado. Y por esto, Dios despliega, Dios manifiesta su gracia. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de esa gracia. Cuando vemos las cosas desde esta perspectiva, nos daremos cuenta que la manifestación de la gracia de Dios para salvarnos, guardarnos, guiarnos, protegernos, instruirnos, fortalecernos, es para que nosotros vivamos para glorificar a Dios. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. La manifestación de su gracia es para que le adoremos, adoremos a Dios, sirvamos a Dios, vivamos para Dios, vivamos para Él según lo que Él dice y Él manda en su palabra.
El verdadero Dios, su poder, bondad y gracia no están ahí para nosotros y nuestros caprichos o para servirnos, sino para que nosotros, influidos y siendo objeto de esa gracia y bondad, nosotros sirvamos a Dios. De manera que la revelación de la gracia de Dios a favor de Jacob no se presenta en la Biblia para animarte a creer en un Dios utilitario que tú puedes usar a tu antojo para lograr tus metas personales, sino para que tú le reconozcas, le adores por lo que Él es y te sometas a Él y a su voluntad. El Dios de la gracia no puede ser visto ni usado como si fuera una especie de lámpara de Aladino para realizar milagros a favor de cualquiera. Ese es el Dios de muchos cristianos y el Cristo que muchos de ellos presentan y ofrecen al mundo. Dios está ahí para servirme a mí, no para que yo le sirva a Él. Lamentablemente, este es el Cristo de nuestra generación. Sobre este asunto, Tozer declaró, y cito, algunas verdades que esta generación de jóvenes cristianos debe aprender a la brevedad posible si va a evitar y escapar la tragedia suprema de seguir a un Cristo que es un mero Cristo de conveniencia y al final, después de todo, no el verdadero Señor de la gloria. Nuestro Señor nos advirtió que vendrían falsos cristos. Por lo general, pensamos que estos vendrían desde afuera, pero deberíamos recordar que también puede surgir desde adentro del santuario mismo. Deberíamos tener sumo cuidado que el Cristo que profesamos seguir sea, sin lugar a dudas, el mismo Cristo de Dios. Existe también el peligro de que sigamos a un Cristo que no es el verdadero Cristo, sino uno que es fabricación o fantasía de nuestra imaginación y de hecho o creado a nuestra propia imagen. Confieso que suelo padecer de sentimientos de penosa inquietud cuando observo las cosas dudosas que se dicen que Cristo hace por las personas. Se les suele recomendar como el hermano mayor, maravilloso, servicial, obsequioso y condescendiente, pero poco discerniente, quien se esmera en ayudarnos a conseguir nuestros fines. Él está ahí para eso. Se le busca no porque quieren someterse a su voluntad y vivir bajo su señoría y vivir para su gloria, sino por lo que pueden obtener de Él. Es decir, no se busca a Dios por lo que Dios realmente es, un ser infinitamente glorioso. No se busca a Dios por su carácter. Dice Tozer, en nuestras ansias de conseguir que la gente acepte a Cristo, nos sentimos tentados a presentar para la aceptación a un Cristo quien es poco menos que una caricatura de ese santo ser, que fue entregado por el Espíritu Santo, que nació de la Virgen María para ser crucificado y resucitar al tercer día para asumir su lugar a la diestra de la majestad de los cielos. Dentro de los últimos años, por ejemplo, a Cristo lo han popularizado ciertos evangélicos como alguien a quien el piadoso
boxeador puede convencer, ayudarle a dejar inconsciente a su contrincante en la lona si le eleva la cantidad apropiada y suficiente oración. También se asevera que Cristo ayuda al lanzador del béisbol de las ligas profesionales mayores a impeler la pelota con la curva apropiada. En otro caso, Él le ayuda a un pastor atlético a ganar el salto alto y a otro no solo a ganar la carrera, sino a fijar un nuevo récord. Hasta se piensa que le presta socorro a una actriz de cine que ora mientras juega un papel o actúa en un rol tan lascivo que habría sonrojar a una prostituta profesional. Por eso nuestro Señor se convierte en el Cristo utilitario, una especie de lámpara de Aladino para realizar milagros menores a favor de cualquiera que le requiera y evoque para hacerle una oferta o propuesta. Esto es demasiado horrible para contemplar y yo espero que los proponentes de este moderno Cristo acomodativo no estén viendo las implicaciones que yacen en su falsa doctrina, pero tal vez lo vean, pero sin embargo están dispuestos a ofrecer a este Cristo utilitario como el Salvador de la humanidad. Si esto fuera así, entonces ya no creerían en la deidad ni en el señorío de Cristo en la definición exacta de esos términos. El Cristo de ellos es un Cristo de conveniencia carnal, no muy distante ni alejado de los dioses paganos. Todo el propósito de Dios en la redención es hacernos santos y restaurarnos a la imagen de Dios. Para lograr y completar esto, Él tiene que zafarnos y librarnos de las ambiciones terrenales y retirar los premios indignos que los hombres habían atesorado en su corazón. Un Josué peleando las batallas de Jehová, un David rescatando al Israel de Dios de manos de los filisteos. Todo esto está a un alto nivel moral y principio espiritual en línea y acorde con el propósito de Dios para la historia humana, para enseñar que Cristo empleará su poder sagrado para promover nuestros intereses personales mundanos es calumniar e injuriar a nuestro Señor y dañar nuestras propias almas. Es necesario que nosotros, los evangélicos modernos, aprendamos las verdades de la soberanía de Dios y el señorío de Cristo. Cristo no va a permitir que le utilice la prole egoísta de Adán. Debemos aprender estas verdades a la brevedad posible, si esta generación de jóvenes va a evitar y escapar la tragedia suprema de seguir a un Cristo que es un mero Cristo de conveniencia y al final, después de todo, no el verdadero Señor de la gloria. Queridos hermanos, esto es importante. ¿Por qué están las iglesias en la condición en que están? Porque el Dios no es el Dios soberano de los cielos y su gracia no es soberana. Dios no está ahí para que nos sometamos a Él. Dios no está ahí para servirle. Dios está ahí para que nos sirva a nosotros y especialmente a mí. Y eso se ve en diferentes maneras. Hay que entender que cuando Dios le dijo a Josué, voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios no le dijo eso a Josué para que Josué dijera, yupi, qué bueno, tengo el poder del Señor para lograr mis metas personales, mis ambiciones, para que pueda obtener mis antojos y caprichos y pueda hacer lo que yo quiera.
esta promesa fue dada a Josué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que él cumpliera todo lo que Dios decía en su palabra. Y al él hacerlo, se cumplieran los planes o se cumpliera el plan redentor de Dios. Sé fuerte y valiente. Solamente se fue fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que actúes sabiamente donde quiera que vayas. Y este libro no se apartará de ti, ni de tu mente. ¿Está bien? Entonces ven, las promesas de Dios, o la promesa del estar con nosotros y no desampararnos, no es para que Él nos sirva a nosotros, no es para que nosotros tengamos las cosas personales de nosotros. ¿Ah? No, es para que nosotros cumplamos la ley de Dios. Y al hacerlo, nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y al hacerlo, vivamos para la gloria de Dios, sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él. El Dios verdadero, el único y verdadero Dios, no es un Dios que tú puedes manipular, ni cuya gracia tú puedes usar como a ti te da la gana, ni para lo que a ti te da la gana. No, el Dios de las Escrituras es el Dios soberano, a quien tú tienes que obedecer y tú tienes que someterte. Ay, pastor, pero no lo diga así. Así te lo digo, porque eso es verdad. Tú no estás jugando aquí, ni yo tampoco. Es a Dios, el Santo, que hemos venido a adorar. Hemos venido a escuchar su voz para que Él nos diga cómo servirle. Es verdad que en el cumplir su ley y en servirle habrá alegría, habrá bendición, habrá muchas otras cosas de carácter temporal, pero lo principal no somos nosotros lo que queremos hacer nosotros. Lo principal es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. La gracia de Dios se manifiesta exactamente para eso. Se manifestó en la vida de este hombre y le dijo: recoge tus cosas y vete a tu tierra. ¿Por qué? Porque allí yo voy a cumplir mi propósito eterno. En ti, en tu familia y en lo que respecta a todas las demás naciones. Ahora es muy triste cuando se toman pasajes como Josué para animar a las personas. Sigue adelante. Ve para adelante. Allí estará Dios para ayudarte en tu carrera. Allí estará Dios para bendecirte en esto, aquello y lo otro. Y todo esto no tiene conexión con el plan de Dios de salvación, ni la voluntad de Dios, ni el someterse a Dios. A cualquiera le anima que le digan: Dios está contigo. No te va a dejar, ni te va a desamparar. ¿A quién no le anima tal cosa? Pero esto no es para cualquier individuo. Esta promesa es para un hijo de Dios, en quien la gracia soberana de Dios se ha manifestado trayendo salvación. ¡Qué triste! La gente está más pendiente a lo que le duele, a lo que sufre, que lo que Dios demanda y exige de ellos. Se olvidan que al hacerlo tendrán victoria, bendición y una mayor relación y comunión con Dios y mayor felicidad. Porque, ¿qué hay que tú le des a Dios para que Dios te deba a ti? Nada. Pero cuando Él es el centro de todo, entonces habrá bendición para todo.
Hijos nuestros, no se dejen engañar por las falsas, incorrectas interpretaciones de la Biblia. Si tú no tienes a Cristo, esa promesa que Dios le dio a Josué, que le da a cada cristiano en Hebreos capítulo 13, no es para ti, no es tuya. Para que esa promesa sea tuya y tú conozcas lo que significa en tu propia vida y la bendición que eso trae, tú primero tienes que conocer la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es tu deber? Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano, del impío su mal camino y su iniquidad, y vuelva hacia el Señor. Hoy en día, hoy, no mañana, joven, adulto, hoy es el día de buscar a Dios. Y no para que Él te ayude a ser un mejor esposo, y no para que Él te dé unos buenos hijos, y no para que Él te dé un Rolls Royce o un Mercedes-Benz, o no para que Él te llene la despensa o la nevera o el frigorífico. No, para que tú, conociendo la gracia de Dios, sirvas a Dios. ¿Dónde está el espíritu misionero? Es que hemos dejado que el mundo nos controle y estamos viviendo para nosotros y nos estamos concentrando en nosotros. Y todo tiene que ver con nosotros, y cómo nos sentimos nosotros, y cómo nos tratan nosotros. Oh, que Dios nos libre de ese espíritu en esta iglesia. Estamos aquí, no para ser servidos, sino para servir a Cristo, como Cristo manda en su palabra. Y para esto yo no necesito apuesto. Lo que necesito es un corazón que ama a Cristo. Un corazón que entiende que la gracia de Dios se ha derramado, ¿para qué? Para que yo sirva a mi Señor. Muestre el carácter compasivo y amoroso del Señor. Dense de concentrarse tanto en su persona. Ese es el fruto del espíritu de nuestra época. Y el espíritu que produce la enseñanza de un Cristo utilitario. Muchas veces la gente no viene a la iglesia a orar los miércoles porque detrás de su mente, consciente o inconscientemente, ahí no hay nada realmente para mí. Un grupito de gente ahí se sienta y el pastor, más o menos lo mismo, esto y lo otro, y allá ahora. Ahora, cuando tiene un familiar que se le está muriendo, cuando tiene problemas en los pies, que no puede poner el pie en el piso porque ¿qué pasa? Como si fueran agujas que se le entierran. Cuando tienen problemas financieros y están por perder su casa, están por perder esto. Ahora es importante el culto de oración. Allí voy. Ahora sí hay algo interesante. Cuando oren por lo que yo pienso, por lo que yo quiero, entonces es interesante. Entonces me van a encontrar allí. Querida iglesia, que el Señor nos limpie de esa maldad. Que Dios nos limpie de ese espíritu. Venimos aquí a orar porque el nombre de Dios sea santificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado en mi corazón, en esta iglesia, en mi familia, en mi nación, en mi trabajo, sea tu glorioso nombre. Oh Padre, venga tu reino, extiéndase el mismo en el corazón de mis hijos endurecidos. Buena gente, muy social, muy respetuoso, pero están perdidos, están muy cómodos. No sienten una necesidad profunda en sus corazones porque están muy cómodos. Padre, venga tu reino, manifiesta tu gracia poderosa para salvar entre nosotros aquellos de nuestros hijos, jóvenes, visitas, amigos que están perdidos, que si mueren en tal condición, más bien le hubiera sido que nunca hubieran nacido.
La gracia de Dios se manifestó trayendo salvación para sacarnos del yoísmo, egocentrismo, arminianismo y llevarnos a adorar y alabar la gracia de Dios. Incrédulo, busca al Señor hoy. Mira a Cristo, por la fe recíbelo. Deja tus pecados, niégate a ti mismo, toma la cruz y síguele. Oremos.